Hola chicos, ¿cómo están? Hoy nos encontramos nuevamente en una clase de economía en donde vamos a revisar el examen, el práctico que rindieron la semana pasada. Antes que nada, hoy también van a rendir un trabajo de repaso de administración para, o porque mejor dicho, los chicos, ustedes rinden el sábado próximo el primer parcial. Aprovechen para ver si entienden. Son bastante teóricas las preguntas, van a ser así en el parcial de administración, así que quédense tranquilos porque les va a ir bien. Son poquitos temas los que entran en el primer parcial de administración. Hay que entender algunos conceptos, los vamos a repasar durante las 2 horas que tengamos de WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, así que tranquilos, les va a ir bien, es su primera experiencia en la facultad, transítenlo con alegría, como siempre los aconsejo, y sepan que les va a ir bien, ¿sí? Administración, también ya lo he dicho otras veces, no es para subestimarlo, pero es un poquito la más fácil, es teoría y saber aplicarla en algunos casos concretos. Pero por lo demás les va a ir bien. Sí les pido que traten de resolver todos ese trabajo que es con múltiple opción a través del Google Forms. Van a tener la nota inmediatamente en ese archivo, ¿sí? Apenas terminan de enviarla, van a tener la nota, las respuestas correctas e incorrectas, y si hay alguna duda, también la vamos a resolver esta tarde. Vamos con el práctico. Empezamos con los múltiple opción, donde dice que la población subocupada se define como, y ustedes tenían que identificar qué era subocupada. Recuerden que teníamos dentro del concepto o del indicador macroeconómico del desempleo, dividíamos a la población total, primero en PEA, ¿sí? Y en población inactiva. La PEA era aquellos que podían trabajar, que estaban en condiciones de trabajar. Y la inactiva eran aquellos jubilados, menores, ¿sí? Y también incapacitados. Y también incluía a las personas que que no buscaban trabajo, que no tenían, pero que a su vez no buscaban de forma activa. Y dentro de la PEA, de esta población económica activa, por eso es la sigla, teníamos dos o una nueva subclasificación entre ocupados y desocupados. Los desocupados son aquellos que no tenían trabajo pero estaban buscando de forma activa. Y dentro de los ocupados, que eran aquellos que sí tenían trabajo, teníamos ocupados en sentido estricto, que eran aquellas personas que cumplían las condiciones normales de trabajo, las jornadas laborales completas, y los subocupados, que son la pregunta que está, el primer múltiple opción, son aquellos que tenían trabajo pero no cumplían una jornada laboral de forma normal, ¿sí? Aquellas personas que, por ejemplo, estaban transitando una pasantía, aquellos que trabajan media jornada, incluían estos subocupados. Entonces decía, la población subocupada se define como la población económica activa que consigue empleo, falsa, ¿sí? Está dentro de la PEA, pero esa no es solamente las que consiguen empleo. Ojo, los subocupados tienen empleo, pero faltaba una característica más. Es como decir, la primera sería la definición de los ocupados. Los subocupados son parte de los ocupados, pero para ser subocupados deben reunir un requisito más. La población inactiva también es falso. Y la C decía, la población económica activa que consigue empleo, pero durante un tiempo no normal. Durante un tiempo inferior a lo normal, perdón. Esa era la opción correcta, la C.
Y la última, la D, la población económicamente activa que no consigue empleo. Esos son los desempleados. Entonces, en el punto 1, la referencia A, solamente la opción correcta era la C. Vamos a la B, que la B tenía una pequeña trampa para que ustedes entiendan y comprendan qué significa, en este caso, el IPC. Dice, en junio de 2018 se registró un IPC de 3. ¿Esto qué quiere decir? Recordemos que el IPC es el índice, ¿sí?, del precio al consumidor. Este índice lo utilizamos para reflejar o para compararlo con la inflación. Cuando hablamos de porcentaje cuando calculamos una tasa, pero no el índice. El índice es un número, es igual que el PBI. El PBI son números que se calculan a través de fórmulas, a través de fórmulas mucho más complejas, ¿sí? Ni siquiera en la facultad creo que lo terminan viendo, o creo que algunos de los licenciados en economía en alguna materia sí lo ven, pero lo que nos interesa es que tanto el IPC como el PBI son números. Entonces, cuando dice, en junio de 2018 los precios se incrementaron un 3%, falso. Que el IPC sea 3 no quiere decir que hayan aumentado de 0 a 3. ¿Sí? Por eso es un poco la trampa en ese ejercicio. En junio los precios se incrementaron un 3%. Perdón, en la A era en 2018. Falso, en las dos. No estamos hablando de un aumento y no estamos hablando de un porcentaje. Es solamente que el indicador en junio fue del 3. En junio la economía creció un 3%. Falso también, porque acá si nosotros estamos hablando del IPC, vamos a ver en términos, si comparamos, calculamos la inflación, el IPC nos sirve para calcular ese indicador, la inflación, no la economía, ¿sí? Eso hablamos de PBI. Y el D dice si el IPC de mayo fue de 2018 fue del 2,5, entonces la inflación fue de 20%. Y eso es la correcta, porque si ustedes calculan con el IPC de junio 3 menos 2,5, que es el IPC de mayo, sobre 2,5 por 100 les va a dar una inflación de junio, y esto tienen que tener muy en claro, ¿cuándo se produce la inflación? En junio del 20%. Por eso esa es la verdadera, solamente la D. En esta, si tienen dudas, lo volvemos a ver en el grupo, pero es esa la explicación. No hablamos de porcentaje cuando planteamos el IPC, solamente los porcentajes son los indicadores de inflación, de economía. El IPC es un indicador, un número, igual que el PBI. Luego, cuando hablamos en la C, dice en el esquema del flujo circular del ingreso, las familias solo se relacionan a través de flujos monetarios. Falsa, las familias y las empresas. Falsa porque tienen flujos monetarios y también flujos reales. Recuerden que los flujos reales los veíamos a través de líneas punteadas y los flujos monetarios, los flujos reales a través de líneas continuas y los flujos monetarios a través de líneas punteadas. Las familias, dice la B, y empresas solo se relacionan a través de flujos reales. Falso. Las primeras dos falsas. Las empresas son las dueñas de los factores de producción. Falso. Las familias son las que tienen la propiedad del trabajo, del capital, ¿sí?, y de la tierra. Esos son los tres factores de producción, o se reúnen esos tres. Las familias son los propietarios de los factores de producción. Y en el D dice, las familias compran los factores de producción para producir bienes y servicios. Falsa, en este caso sería las empresas compran o adquieren los factores de producción para producir bienes y servicios. Entonces, en la C, la respuesta correcta es la E, ninguna de las anteriores. Vamos a la D, que dice,
Se conocieron los datos de enero de 2017 y este también tiene un poquito una trampa para ver si caían. Siempre, y esto lo tienen que saber, tal vez no está en el cuadernillo, pero si no lo sabían, se puede deducir. Cuando conocemos un indicador o cuando conocemos cuánto valió el PBI del año 2017 o del año 2016, siempre cuando haya terminado. Entonces, si se conocieron los datos en enero de 2017, ¿de qué PBI estamos hablando? Del año 2016. ¿Por qué? Porque a principios de 2017 podemos llegar a conocer el PBI de 2016. Ni el de enero de 2017 porque todavía no termina, ni el de 2017 porque está arrancando. Estamos conociendo el PBI o el dato del Producto Bruto Interno del año 2016. Y dice, y se registró un aumento, perdón, la vuelvo a leer así se entiende bien. Se conocieron los datos en enero de 2017 y se registró un aumento del PBI del 2,1%. 2,1% ya creció el PBI. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que hubo un crecimiento. Lo resuelvo y vamos a ver después cuál es la opción correcta. Hubo un crecimiento durante todo 2016 del 2,1%. No me está diciendo cuánto es el PBI. Ya estoy hablando de porcentaje. Hubo un crecimiento del 2,1%. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a las opciones. La economía creció en 2017 2,1%. Falsa, ¿sí? Falsa. ¿Por qué? Porque estamos hablando del PBI 2016. La economía creció un 2,1 durante 2016. En 2016, verdadera. Lo que veníamos hablando, conocimos el PBI 2016 en enero de 2017 y dijimos que creció un 2,1 respecto seguramente del año pasado o de cualquier año, pero generalmente se analiza anualmente. Entonces podemos decir que la economía creció un 2,1% en 2016, verdadera la B. La información es insuficiente, esa equivaldría a si no puedo calcular ninguna de las demás. Y después dice si el PBI 2015 fue de 100 pesos y en 2016 es del 102,1. Me está diciendo, o yo ya sé que creció durante 2016 2,1%. Y ahora la opción me dice, si fue de 100 pesos en 2015 el PBI, en 2016 fue de 102,1. Correcto, porque si yo calculo con el PBI 2016 102,1 menos 100 sobre 100, calculo el crecimiento de 2016 por 100, me va a dar 2,1%. ¿Sí? Entonces, en este caso, las opciones correctas en la D va a ser B la segunda y D la cuarta. B y D las correctas en este ejercicio. Vamos a E, que dice, en cuanto al indicador macroeconómico de crecimiento, ahora vamos a analizar solamente crecimiento. ¿Se debe tener en cuenta el PBI nominal? Falso. ¿Por qué? Porque nosotros recuerden que siempre para ver crecimiento debemos analizar dos PBI reales, ¿sí? O analizamos PBI reales. Vamos a la B, dice, se comparan los PBI reales de 2 años. Bien, correcta. Yo comparo, puede ser por un lapso de más de un año o generalmente lo que se hace es analizar el PBI de un año comparado al PBI del año anterior. Pero siempre dos PBI reales. En la fórmula nos los dice. Comparamos PBI real del año 1 con PBI real del año 0. C. Se calcula a través del índice del precio al consumidor. Falso. Recordemos que la inflación es el que se calcula con el índice del precio al consumidor. Y D dice, para poder calcular el crecimiento en términos reales no debo tener en cuenta la inflación. Correcto. Siempre separamos, para calcular el crecimiento, siempre separamos a la inflación. Tenemos que depurarla. Por eso trabajamos con dos PBI reales. Entonces, en esta opción, en este ejercicio, las correctas son B y D.
Vamos al ejercicio número 2, similar al del cuadernillo que habíamos hecho en clase, ¿sí? En los ejercicios propuestos por el cuadernillo. Tenemos distintos años, tenemos una columna de PBI real, siendo el año base 2013, tenemos una columna de PBI nominal y tenemos una columna del IPC. Nos pide calcule la tasa de crecimiento entre el año 2013 y 2014. Siempre que ya habíamos quedado en clase que nos pregunten crecimiento, vemos la columna de PBI real. Y entre 2013 y 2014, ¿cuáles fueron sus PBI? 2013, 100, PBI real. 2014, 130, PBI real 2014. ¿Cómo sería la cuenta para calcular el crecimiento? Debemos calcular 130, el del 2013, menos 100, sobre 100, 100 es el de 2014, por 100. Una cuenta fácil que nos da 30% de crecimiento en términos reales entre el año 2013 y 2014. Calcule la inflación del año 2014 y 2016. Para ver la inflación nos vamos a la columna de IPC entre el año 2014 y 2016. Para eso tenemos que tomar 160 2016 menos 120 2014 sobre 120, que es el IPC del año 2014. A eso lo multiplicamos por 100 y nos da un valor del 54,16% de inflación. 54,16% de inflación. En eso podemos calcular siempre con la columna del IPC. Y finalmente nos decía, entre los años 2015 y 2016, ¿hubo crecimiento en términos reales? Vemos simplemente la columna de PBI real, 120 a 145. Si ya tenemos un aumento entre estos valores, ya sabemos que hubo crecimiento. Lo podemos calcular y les va a dar 20,83%. Y en términos nominales, vamos a calcular entre 195 y 180. 195 el PBI nominal, vean la columna de nominal porque estamos analizando crecimiento nominal. 195 PBI nominal del año 2016, 180 PBI nominal del año 2015. Les va a dar 8,33% de crecimiento. Explique la diferencia entre ellos. Podemos basarnos en la definición de PBI, que son todos aquellos productos que se vendieron, que se produjeron en un año, ¿sí? Cuando hablemos del PBI en términos reales, vamos a decir que se utilizaron los precios del año base. Cuando definamos el PBI nominal, vamos a utilizar los precios del año en que estamos analizando, del año en curso o del año que estoy calculando el PBI. Este PBI nominal siempre aclaren que se va a ver distorsionado si no depuramos la inflación o no depuramos el concepto, ¿sí?, de la variación de precios. Lo mismo que digo inflación lo convierto en variación de precio, ¿sí?, de un año a otro. Esa es la diferencia en que el PBI real, o mejor dicho, el crecimiento real, solamente voy a ver el crecimiento de la producción. Y el crecimiento nominal, voy a ver el crecimiento, si hubo crecimiento real, si hubo un crecimiento de la producción. Ahora, en el crecimiento nominal también va a estar afectado por una variación de precios, ¿sí? Va a estar afectado por la inflación. Luego pasamos al punto número 4, en donde solamente debían graficar y explicar la relación entre las familias y el gobierno. De todo el gráfico que nosotros vimos, solamente tenían que explicar la relación entre gobierno y familia. Y había una doble interacción, en donde vamos a tener que las familias realizan o tienen un flujo monetario desde las familias hacia el gobierno, en donde ¿qué van a dar? Van a pagar impuestos,
van a pagar tasas, ¿sí? Van a pagar contribuciones, todo lo que la familia le paga al gobierno para que el gobierno lo retribuya en gasto público. Ese gasto público viene en términos reales, viene con una línea punteada desde el gobierno hacia la familia. Y luego tenemos la otra interacción. ¿Quién trabaja en el gobierno? Trabajan las familias, aportan su trabajo, le dan un factor productivo, que es el trabajo. Entonces, desde las familias hacia el gobierno va una línea continua. Esa línea continua nace en las familias y va hacia el gobierno. ¿Y cómo lo paga el gobierno? Lo paga a través de salarios, paga esos factores productivos. Por ejemplo, otro factor productivo que puede aportar las familias es la tierra. Puede afectar también algún capital cuando vende alguna empresa, pero generalmente es o trabajo o tierra. Cuando el gobierno necesita una tierra de un particular, expropia y a su vez le paga. Cuando el gobierno o el Estado necesita el alquiler de un campo, le paga alquileres o rentas a una familia, a una unidad de consumo, ¿sí? Entonces, las familias otorgan factores productivos, el gobierno paga esos factores productivos. Esa es la doble relación entre la familia y el gobierno, ¿sí? Doble relación. Por un lado, las familias venden factores productivos y los cobran. El gobierno compra factores productivos y los paga. Por el otro lado, las familias pagan impuestos y reciben ese gasto público. El gobierno cobra esos impuestos y entrega a través del gasto público, va a entregar cuando entrega, por ejemplo, asignaciones, realiza aportes para bajar los precios de los servicios, cuando construye una ruta, una escuela, un hospital. Son todos parte del gasto público del gobierno. Eso en términos generales. Vuelvo a repetir, cuando avancen en sus carreras van a poder ver bien, o en algunas materias, sobre todo, yo tengo la experiencia de la parte contable en cuarto año creo que estaba, la materia de Hacienda Pública. Ven toda la contabilidad del gobierno. Entonces ahí van a poder ver bien presupuesto, cómo lo gastan, cómo se forman los recursos, los gastos que tiene el gobierno. Y es una materia bastante interesante para ver toda la contabilidad, pero del aspecto público. Porque toda la carrera, específicamente la de contador, es para ver en el ámbito privado. Pero ustedes también lo pueden ver en el ámbito público y existe una materia para eso. Vamos al último punto. El último punto habla de los diferentes tipos de poblaciones que hay, siempre relacionándolo con el indicador de desempleo. Dice, en un país en donde la población total es de 1.500 miles de habitantes, su población inactiva es de 150.000 o 150 miles de habitantes. Además, sabemos que los ocupados son 800 miles de habitantes. Trabajar siempre en miles de habitantes. ¿Por qué? ¿Por qué les hice esa aclaración? Para darle, como les aclaré en el grupo, un sentido de veracidad al ejemplo. Entonces, trabajamos con números pequeños y solamente con 1500, con 150 y con 800. ¿Sí? Entonces vamos al primer ejemplo, vamos a la primera pregunta, dice, determinar la PEA. Nosotros tenemos a la población total 1500 y a los inactivos, que es una parte de esa población total, es de 150. ¿Cómo sacamos cuánto es la PEA? Fácil, a 1500 le restamos 150 y nos da la PEA. ¿Sí? Nos da la PEA. ¿Cuánto es la población económica activa? Y en el B dice calcular los desocupados. Nosotros ya sabemos cuántos son la PEA.
¿sí? Ya sabemos cuánto es la población económica activa. Ahora tenemos que calcular los desocupados. Para ello también sabíamos que la PEA está formada por los ocupados y los desocupados. Tenemos el dato de los ocupados, que son 800. Entonces, del total de la PEA de 1350 menos 800 nos va a dar 550, que es el valor de los desocupados, ¿sí? 1350, que es el total de la PEA, menos 800, que son los ocupados, nos quedan que 550 son los desocupados. Finalmente, el ejercicio está armado para que después puedan terminar calculando la tasa de desempleo. Está bastante ordenado. Primero calcular la PEA, después calcular los desocupados y después calcular la tasa de desocupación. En donde van a ir armando cuánto es la fórmula de los desocupados, ¿sí? De la tasa de desocupación. ¿Cómo era esa fórmula? Eran los desocupados dividido la PEA por 100. Dijimos que los desocupados en la B eran 550, la P era 1350, entonces tienen que hacer 550 dividido 1350 por 100 para que les dé 40,74% de desempleados, o ese es en porcentaje la tasa de desempleo. Me comí y me morfé el ejercicio número 3. Por eso me había olvidado un ejercicio. Estaba viendo mis respuestas y me había olvidado el ejercicio número 3. ¿Qué dice en el ejercicio número 3? Calcular el PBI, ¿sí? De acuerdo a un país que produce solamente dos bienes, en el X y el Y. En el año 2017 se produjeron 10 unidades del bien X a 5 pesos cada una, y 8 unidades del bien Y a 9 pesos cada una. Es muy similar al ejercicio que hicimos en clase. Calcule el PBI del año 2017. Tenemos que multiplicar a 10 por 5, ¿sí? los bienes X, 50, más 8 por 9. 8 unidades del bien Y por 9, 72. 50 más 72, 122. Eso va a ser el PBI, recuerden que es un número, como vimos al principio de la clase, el PBI del año 2017. 122. Después dice, si en el año 2018 se produjeron 12 unidades del bien X a 7 pesos y 10 unidades del bien Y a 11, determine el crecimiento en términos reales del año 2000, entre los años 2017 y 2018. Para eso primero tenemos que calcular el PBI del año 2018. Pero si vamos a sacar y calcular un crecimiento en términos reales, tenemos que utilizar los bienes que se produjeron en el año 2018, pero con los precios del año 2017, que es nuestro año base. Entonces, ¿cómo calculamos el PBI del año 2018? Se produjeron del bien X 12 unidades. ¿A cuánto? A 5 pesos, que es el precio del año 2017. 5 por 12, 60. Y después tenemos 10 unidades del año 2000 del bien Y a 9 pesos, 90. 90 más, habíamos dicho 60, ¿sí? Nos va a dar 150 el PBI del año 2018, el PBI en términos reales. Y ahora sí comparamos PBI real 2018, 150, menos PBI real del año 2017, el que calculamos en el ejercicio A, 122, 150 menos 122 sobre 122 por 100 nos va a dar una tasa de crecimiento del 22,95%. Creció la economía en términos reales de 22,95%, casi 23%. Y luego dice, si en el año 2019, es decir, el año siguiente,
El precio del bien X fue de 9 pesos y el precio del bien Y fue de 15 pesos. ¿Qué indicador podemos llegar a percibir desde el año 2017 a 2019? Solamente decimos que el bien X en 2017 valía 5 pesos, luego pasó al año siguiente a 7 y al año siguiente a 9. Hubo un aumento del precio del bien X. ¿Y qué pasó con el bien Y? Primero valía 9 pesos, luego 11 pesos en 2018 y luego en el 2019 15 pesos. Entonces, si hay un aumento sostenido de todos los precios de un país, eso se llama inflación. No había que calcular ni el IPC, no, porque no lo sabemos calcular. Solamente percibiendo que en todos los años aumentaron los precios de los bienes, podemos decir que hubo inflación o que el indicador que vamos a analizar o se puede percibir es el de la inflación, un aumento sostenido del nivel general de precios. Esa es la definición de inflación. Hasta acá llegamos con la explicación, la resolución de este examen. Si tienen dudas, si quieren debatir, aprovechemos el horario de consulta y si no, repasemos y veamos lo de administración. Hasta la semana que viene.